No verás esto hasta que el universo sepa que estás listo. Esa frase no es una advertencia, es una revelación. Una puerta que no se abre desde fuera, sino desde dentro. Durante años, el universo te ha estado hablando, pero no con palabras. Te habla con señales, te susurra en los detalles, en lo que parece casual, en lo que repites una y otra vez sin darte cuenta. Ese número que ves a cada rato, esa canción que se repite, esa persona que aparece justo cuando estabas pensando en algo profundo. No es coincidencia, es comunicación. Pero el universo tiene un código, un lenguaje que solo se entiende desde cierto estado de conciencia. Y si tú no estás listo, simplemente no lo ves, no lo escuchas, no lo percibes. Es como si tus ojos estuvieran abiertos pero dormidos. ¿Sabes cuántas veces viste algo sin realmente verlo? ¿Sabes cuántas respuestas estuvieron ahí, pero tu mente no las reconocía porque estaba ocupada sobreviviendo? La mayoría de nosotros no vive, reacciona. Vamos como zombies repitiendo patrones, atascados en rutinas, en creencias heredadas, en miedos antiguos, y desde ahí es imposible ver más allá. Pero cuando algo dentro de ti cambia, y no sabes por qué, pero cambia, entonces comienzas a notar. Te das cuenta, te haces consciente, y esa conciencia transforma la experiencia. Kata Benítez decía que no todo puede ser revelado de golpe, porque la verdad no es solo información, es energía, y recibirla requiere estar alineado. Hay niveles de verdad que te quemarían si no estás preparado. Y no es castigo, es protección. Por eso hay momentos en que algo resuena dentro de ti como una campana, una frase, una idea, una mirada. Y no sabes por qué, pero sientes que te habla directamente. Ahí es cuando el universo te está diciendo, ahora sí, estás listo. Este momento, aquí y ahora, no es accidental. Es fruto de todo lo que has vivido, de cada error, cada búsqueda, cada noche oscura del alma. Todo eso te ha llevado hasta aquí, hasta este instante de apertura. Y es solo el comienzo. La conciencia no se impone, se expande, como una flor que se abre con el sol, no con la fuerza. Y a medida que tu conciencia se expande, lo hace también tu capacidad de percibir. La sincronicidad se vuelve normal. Las casualidades dejan de existir. Empiezas a sentir que todo tiene sentido, incluso lo que antes dolía. Y entonces te preguntas, ¿por qué no vi esto antes? La respuesta es simple. No estabas listo. No es que el universo no quisiera mostrarte. Es que tú aún no podías sostener la verdad que ahora empieza a revelarse. Este despertar no es un evento, es un proceso y comienza con pequeñas señales. Una curiosidad, una pregunta, una sensación de que hay algo más. Y cuando permites que esa curiosidad te guíe, comienzas a recibir. El universo responde a cada intención sincera con una sincronicidad precisa. Tu trabajo no es forzar la verdad, es estar disponible para recibirla, y eso implica rendirse, soltar el control, abandonar la necesidad de entenderlo todo, porque la mente no puede comprender lo que solo el alma puede sentir. Y aquí es donde muchos se pierden. Esperan pruebas, hechos, certezas, pero el universo no opera desde la lógica humana. Opera desde la vibración, y la vibración responde a tu estado interno. Si estás en resistencia, atraerás caos. Si estás en apertura, atraerás guía. Si estás en gratitud, atraerás milagros. Y todo empieza cuando decides confiar. Confiar en lo invisible, confiar en que hay un orden más allá del caos. Confiar en que todo lo que llega con propósito. Porque incluso el dolor ha sido un maestro, incluso la pérdida, una preparación, incluso el silencio,
una respuesta. Y ahora que estás comenzando a ver, ¿te atreverás a seguir mirando? No basta con despertar un instante. El verdadero viaje comienza cuando decides mantenerte despierto. Y para eso debes abandonar la ilusión del control, porque el ego quiere certezas, pero el alma busca expansión. Tu alma ya sabía esto antes que tú lo recordaras y por eso, aunque lo hayas olvidado, has estado en este camino desde siempre. Cada momento de duda, cada señal ignorada, cada vez que sentiste que no sabías qué hacer, todo ha sido parte del proceso. Y ahora, el universo te está diciendo, estás listo para un nuevo nivel. Prepárate, porque las respuestas ya están llegando y lo que antes parecía invisible, ahora será evidente. Pero solo si eliges seguir viendo, solo si eliges seguir despierto. Esto es solo el inicio. Durante siglos se nos ha enseñado que la realidad es algo objetivo, algo externo que simplemente está ahí, sin importar cómo lo percibas. Pero esa idea se está derrumbando. Y no solo desde la espiritualidad, también desde la física cuántica y la psicología profunda. La realidad no es algo que simplemente observas, es algo que estás creando momento a momento desde tu estado interno. Todo lo que ves afuera está teñido por lo que llevas dentro. Tus creencias, tus heridas, tus deseos, tus miedos, todo eso filtra y da forma a lo que interpretas como realidad. Si estás lleno de miedo, el mundo parece peligroso. Si estás en paz, el mundo parece amigable. No es el mundo el que cambia, eres tú. Y esa transformación interna reconfigura lo que atraes, lo que interpretas, incluso lo que percibes como posible. Este no es un concepto esotérico, es un hecho observable. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y tener experiencias completamente distintas. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en la conciencia que lo experimenta. La mente, aunque poderosa, es solo una herramienta. No es la fuente de tu realidad, sino el filtro a través del cual la procesas. Y si esa mente está saturada de condicionamientos, entonces lo que verás será solo una fracción distorsionada de lo que realmente está ocurriendo. Ahí es donde entra el despertar. Despertar es reconocer que lo que llamabas realidad era apenas un reflejo de tu estado interno. Es darte cuenta de que estabas atrapado en una proyección, como una película que tú mismo estabas dirigiendo sin saberlo. Y entonces te preguntas, ¿quién soy más allá de mis pensamientos? ¿Qué hay detrás de mis interpretaciones? Empiezas a observarte, a desidentificarte de tu narrativa mental y descubres algo profundo. Tú no eres la mente, tú eres quien la observa. Ese cambio lo transforma todo, porque cuando dejas de reaccionar automáticamente, empiezas a elegir. Cuando dejas de creer cada pensamiento que pasa por tu cabeza, recuperas poder. Y con ese poder, puedes redirigir tu energía hacia lo que realmente deseas experimentar. La imaginación, lejos de ser una fantasía infantil, se convierte en tu herramienta más poderosa. Es el lenguaje original de la conciencia. Antes de que algo exista en el mundo, tiene que haber existido en tu mente. Todo lo creado comenzó siendo una idea, una visión, un sueño. Y tú tienes esa capacidad, no para escapar del presente, sino para expandirlo, para moldearlo con intención. Cuando comprendes que la realidad es flexible, empiezas a jugar con ella, no desde la arrogancia, sino desde la conexión. Te vuelves co-creador, no víctima. Participas activamente en la danza de la vida. Y ahí es cuando ocurren los milagros. No porque estés pidiendo favores mágicos al universo, sino porque estás alineando tu energía con lo que deseas vivir. Y esa alineación
Ese estado de coherencia entre lo que piensas, sientes y haces es lo que transforma el campo de posibilidades en hechos concretos. La mente crea desde el foco. La conciencia expande desde la presencia. Y cuando combinas ambas cosas, imaginación y atención, activas una fuerza creativa imparable. Lo que antes parecía imposible empieza a manifestarse. Lo que antes veías como lejano se acerca, porque ya no estás viendo desde la carencia, sino desde la conexión. Este cambio de perspectiva no es un lujo espiritual, es una necesidad evolutiva, porque seguir creyendo que todo es externo y ajeno es permanecer en la impotencia. Pero reconocer que tú moldeas la experiencia es reclamar tu lugar como ser consciente, es asumir la responsabilidad de tu energía, de tus pensamientos, de tus acciones, y hacerlo con amor, no con culpa. La realidad responde, pero no al ruido de la mente. Responde al lenguaje del corazón, a esa certeza silenciosa que no necesita pruebas porque ya sabe. Y cuanto más te conectas con esa verdad, más claramente se refleja en tu vida. Por eso, observar tu realidad externa es observar tu reflejo. Si hay caos afuera, tal vez hay caos adentro. Si todo fluye, tal vez tú estás fluyendo. Y si algo se repite una y otra vez, tal vez es una lección que tu alma está pidiéndote integrar. La proyección se convierte en espejo. Y el espejo no miente, solo muestra, no para juzgar, sino para ayudarte a recordar, porque todo lo que ves, de alguna forma, ya está en ti, y cuando lo reconoces, puedes transformarlo, puedes elegir, puedes sanar, y ese es el poder real, el poder de mirar hacia adentro y desde ahí transformar lo de afuera. Porque no se trata de cambiar el mundo desde la lucha, sino desde la conciencia. Y en ese momento te das cuenta. La realidad nunca fue lo que parecía. Siempre fue una extensión de ti. Si esto es así, entonces toda transformación comienza en el mundo interior. No se trata solo de cambiar pensamientos por otros más positivos, sino de observar con profundidad la raíz desde la cual nacen tus percepciones. Pregúntate, ¿desde dónde estoy mirando esto? ¿Desde la herida, el miedo o desde la posibilidad? Cuando cambias el lugar desde donde miras, lo que miras también cambia. Y esa es la base de la alquimia interna. Es curioso cómo muchas personas buscan cambiar su entorno, su pareja, su trabajo, su país, pensando que eso traerá la paz que buscan. Pero si no hay un cambio en la forma en que interpretas lo que vives, la insatisfacción te seguirá a donde vayas. Porque el problema no está en el escenario, está en el guión que repites sin darte cuenta. El verdadero cambio ocurre cuando reescribes esa narrativa. Cuando te das cuenta de que no estás aquí para repetir la historia de tus ancestros, ni para sobrevivir una rutina impuesta, sino para crear una vida que resuene contigo en cada nivel. Y eso requiere presencia. Estar presente es más que estar en el momento. Es estar en ti, completo, sin distracciones mentales que te saquen de la hora. La mente tiende a viajar al pasado con culpa o al futuro con ansiedad. Pero la vida solo ocurre en el presente. Y solo desde el presente puedes actuar con verdadera claridad. La imaginación entonces se convierte en un puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. No estás limitado por lo que has vivido. Estás expandido por lo que eres capaz de imaginar con conciencia. No se trata de crear castillos en el aire, sino de diseñar con intención una vida que esté alineada con tu esencia más profunda. Y cuanto más alineado estás con esa visión auténtica, más rápidamente se manifiestan las oportunidades y los recursos necesarios.
no porque estés atrayéndolos, sino porque ya estaban ahí, solo que ahora puedes verlos. Este proceso es como limpiar un lente empañado. El mundo no cambia, pero lo ves con nitidez, lo comprendes, lo sientes más real que nunca, y entonces actúas desde otro lugar. Ya no buscas validación, ni luchas por aceptación. Empiezas a vivir desde la coherencia interna, y esa coherencia es magnética. Atrae relaciones, experiencias y caminos que reflejan tu evolución. Porque la realidad ya no es algo que simplemente te sucede, es algo que tú eliges, con cada pensamiento, cada emoción y cada acción. Y al darte cuenta de esto, recuperas algo que tal vez habías olvidado: tu libertad. La libertad de crear, de sentir, de elegir, de cambiar. No como reacción al miedo, sino como expresión de tu conciencia. Y eso, precisamente, es lo que transforma tu mundo. Porque cuando tú cambias, todo cambia. El despertar espiritual no ocurre de un día para otro. No es un rayo que cae del cielo y lo transforma todo en un instante. Es un proceso que se despliega poco a poco, como un amanecer que empieza en la penumbra y avanza lentamente hasta llenar de luz todo lo que antes estaba oculto. Y en ese tránsito hay momentos de claridad, pero también de confusión. Hay avances y retrocesos, porque despertar no es lineal, es espiral. A veces vuelves a los mismos lugares, pero con otra mirada, con más conciencia, con menos juicio, y eso ya es transformación. Mucha gente cree que despertar es alcanzar un estado permanente de paz o iluminación, pero en realidad se trata más de estar dispuesto a ver lo que antes evitabas. Se trata de hacerte consciente de tus sombras, de tus patrones repetidos, de esas heridas que habías enterrado bajo capas de ocupación o distracción. Y cuando las ves, cuando las reconoces, entonces comienza el verdadero cambio. Porque ya no puedes seguir actuando igual. Ya no puedes ignorar lo que antes justificabas. Y eso incomoda. Mueve estructuras, rompe personajes, pero también libera. Curiosamente, muchos inician su camino espiritual no por inspiración, sino por desesperación. Una pérdida, una enfermedad, una ruptura, un vacío que nada logra llenar. Esas crisis que en su momento parecen maldiciones, en realidad son puertas. Son interrupciones necesarias que la vida usa para llamar tu atención. Porque mientras todo esté bien, sigues en automático. Pero cuando algo se rompe, tienes que mirar dentro. Y ahí es donde encuentras respuestas que nunca habrías buscado por voluntad propia. Este tipo de despertar no es cómodo, pero es honesto. Te enfrenta contigo mismo. Y eso, aunque duela, es profundamente necesario. Porque nadie puede transformar lo que no está dispuesto a mirar. Y es en ese mirar donde aparece algo valioso: la intuición. Esa voz interna que no grita, pero insiste, que no razona, pero guía. Y aunque a veces la confundas con miedo o con deseo, cuando aprendes a reconocerla, se convierte en tu brújula. Porque la intuición no viene de la mente, viene del alma. Y el alma siempre sabe. A medida que te abres a escuchar esa voz, empiezas a tomar decisiones diferentes. Ya no eliges por costumbre o por presión externa. Empiezas a moverte desde una verdad más íntima. A veces eso implica alejarte de personas o lugares que ya no vibran contigo. A veces implica dejar atrás una identidad que ya no se sostiene. Y aunque al principio puede parecer pérdida, pronto entiendes que es espacio para lo nuevo, para lo real, para lo que está alineado contigo hoy. El despertar no se trata de cambiar quién eres, sino de recordar lo que eres más allá de tus capas.
Es una especie de desnudamiento del alma, una limpieza de todo lo que no es tuyo, pero que aprendiste a cargar. Roles, creencias, expectativas, máscaras. Todo eso empieza a caer y en su lugar aparece algo más simple, pero más verdadero. Una presencia, una claridad, una conexión contigo mismo que ya no depende de nada externo para sentirse completa. Es posible que en este camino sientas que pierdes certezas, que ya no sabes en qué creer ni qué pensar. Y eso está bien, porque el despertar no te da respuestas inmediatas. Primero, te vacía de las falsas. Te deja en ese espacio incómodo donde ya no encajas en tu antiguo yo, pero aún no sabes cómo habitar tu nueva versión. Y es ahí, en ese umbral, donde ocurre lo mágico. Porque en el vacío nace la autenticidad. En el no saber surge la apertura. Y desde esa apertura empieza a construirse una vida distinta. Una vida donde ya no buscas cumplir expectativas, sino ser fiel a lo que sientes. Donde la espiritualidad deja de ser un discurso para convertirse en una forma de habitar el mundo. Más consciente, más presente, más real. No necesitas irte a una montaña para despertar. No necesitas cambiar de nombre ni volverte gurú. Solo necesitas mirar con honestidad, escuchar con atención, sentir sin miedo y permitir que cada experiencia, incluso las más duras, te transformen. Porque el despertar no es un destino, es una forma de caminar, y aunque a veces duela, también sana. Aunque a veces incomode, también revela. Y aunque a veces parezca soledad, en realidad es reencuentro. Contigo, con tu verdad, con esa parte de ti que siempre estuvo ahí, esperando que por fin le dieras espacio para respirar. Y es importante entender que no hay una única forma de despertar. Cada persona lo vive a su manera. Algunos lo sienten como una ruptura repentina. Otros como una acumulación lenta de pequeñas señales. Algunos lo viven en silencio, otros en medio de grandes cambios. Pero en todos los casos hay algo en común. Ya no puedes volver atrás. Una vez que has visto con claridad, una vez que has sentido esa conexión con algo más grande que tú, todo cambia. No necesariamente tu entorno, pero sí tu forma de estar en él. Lo que antes tolerabas ya no resuena. Lo que antes ignorabas ahora llama tu atención. Te vuelves más sensible, más consciente, más selectivo. Y eso, aunque pueda hacerte sentir desconectado de quienes aún no lo comprenden, también te conecta con personas nuevas. Con almas que están en el mismo proceso. Con miradas que reconocen en ti ese mismo brillo que tú apenas estás empezando a reconocer en ti mismo. Es como si una nueva familia comenzara a formarse, una familia de conciencia. Y no es casualidad, es coherencia vibracional. Cuando cambias tu frecuencia, cambian tus vínculos. Y eso no tiene que ser dramático. A veces es natural, simplemente dejas de forzar y empiezas a fluir. Y en ese fluir llegan nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevas formas de vivir. Porque el despertar no es solo interno, tiene consecuencias externas. Reorganiza tu vida desde la raíz. Y aunque no siempre sea fácil, es profundamente liberador. Porque por fin empiezas a vivir tu vida, no la que otros diseñaron para ti. Por fin te das permiso para preguntarte qué quieres, qué te hace bien, qué te nutre. Y eso, por sí solo, ya es una revolución. Porque no estás aquí para cumplir expectativas. Estás aquí para recordar quién eres y desde ahí compartir lo mejor de ti con el mundo. Uno de los conceptos más profundos que puedes experimentar en tu camino espiritual es la unidad. La sensación de que todo está conectado, de que no hay separación real entre tú y los demás, entre tú y el universo, entre tú
y lo que llamas Dios. Esta experiencia no es una idea romántica ni una teoría filosófica. Es una vivencia que, cuando llega, disuelve de inmediato la estructura del ego. Y es en ese punto donde muchas enseñanzas espirituales coinciden, incluido el legado de J. J. Benítez. A lo largo de sus obras, Benítez ha hablado de lo invisible como una dimensión más real que la visible, de seres que se comunican sin palabras y de un universo donde la conciencia es la base de todo lo que existe. En Caballo de Troya y en sus entrevistas más personales, plantea que lo que creemos ser no es más que una pequeña fracción de lo que somos realmente. El yo al que defendemos tanto, ese que quiere tener la razón, acumular cosas, dominar situaciones, es solo una construcción temporal, un personaje útil, pero no esencial. Cuando ese personaje se relaja, cuando deja de estar al mando, es posible tener un vistazo de algo más grande, la unidad. Esa unidad no se experimenta desde el pensamiento, sino desde la presencia. Y para acceder a esa presencia, el punto de entrada es el ahora. No el ahora como un instante en el reloj, sino como un estado de conciencia. El ahora no tiene prisa, no carga pasado ni teme el futuro. El ahora simplemente es. Y cuando estás realmente presente, sin juicio, sin necesidad de entender o controlar, algo se abre. Es como si se deshiciera una tensión interna que ni siquiera sabías que tenías. La mente se calma, el cuerpo se siente más ligero y tu energía se alinea con algo mayor. No es casual que muchos de los protagonistas de las experiencias narradas por Benítez reporten momentos de profunda paz justo cuando se rinden al presente, cuando dejan de resistirse, cuando simplemente aceptan. La aceptación no es resignación, es apertura. Y en esa apertura ocurre lo que él ha descrito como contacto. No con un ser externo, sino con una verdad interior tan grande que te sientes parte del todo. Y ese todo no te exige nada, solo te invita a recordar. Recordar que tú también eres parte del universo, que tu existencia no es un error ni una casualidad, que no estás aquí para competir ni para sobrevivir, sino para experimentar, para evolucionar y para contribuir con tu presencia. La disolución del ego no significa desaparecer, significa dejar de identificarse exclusivamente con lo limitado. Es permitir que algo más grande se exprese a través de ti, algo que no necesita títulos, ni logros, ni validación. Cuando estás en unidad, ya no buscas tener la razón, ya no necesitas defender tu historia, ya no te defines por tus heridas. Y eso no te hace indiferente, te hace más compasivo, porque ves en el otro una extensión de ti. Comprendes que cada persona está atravesando su propio camino de despertar, con sus propios miedos, sus propias memorias, sus propias resistencias. Y entonces dejas de juzgar, empiezas a acompañar. Benítez lo ha dicho con claridad. El ser humano no está solo. Nunca lo ha estado. Lo que pasa es que ha olvidado cómo escuchar. Y para volver a escuchar hay que hacer silencio. Silencio interior. Apagar por un momento el ruido de las opiniones, de las noticias, de las redes, de los reclamos internos. Solo ahí, en ese silencio fértil, empieza a hablar lo esencial. No con palabras, sino con certeza. Esa certeza es la brújula que te guía cuando todo lo demás parece desmoronarse. Y lo hará, porque lo viejo necesita caer para que lo nuevo pueda nacer. La unidad no se fuerza, se recuerda y se activa en el ahora, en cada respiración consciente, en cada gesto amable, en cada pensamiento que eliges transformar. Esa es la práctica. Esa es la verdadera revolución y empieza dentro de ti.
Si la unidad es la verdad que redescubrimos cuando soltamos la ilusión del yo, entonces el siguiente paso es inevitable: transformar el mundo desde dentro. Porque una vez que ves la conexión entre todo lo que eres y todo lo que te rodea, ya no puedes seguir esperando que el cambio venga de afuera. Comprendes que el cambio comienza en ti, y no como un mantra motivacional, sino como una realidad tangible, vivida y sentida. Benítez lo ha dejado claro en muchos de sus libros y entrevistas. La clave no está en lo que el mundo te hace, sino en lo que tú haces con lo que el mundo te presenta. Él ha relatado encuentros con seres que ven al ser humano como un creador en potencia, aún dormido, aún temeroso de su verdadero poder. Y es que muchas veces preferimos que algo externo nos salve, cuando en realidad todo apunta a lo mismo. Eres tú quien tiene que recordar. Recordar que no eres víctima, que no estás aquí para sobrevivir, sino para manifestar una vida consciente. Transformar el mundo no es cambiarlo a la fuerza, ni imponer nuevas ideas. Es elevar tu vibración y desde ahí dejar que todo a tu alrededor se reorganice. Porque la realidad que experimentas no es fija, es flexible, plástica, sensible a tu estado interno. Si estás en paz, irradias paz. Si estás en caos, ese caos se refleja. Y si te transformas, inevitablemente todo a tu alrededor también lo hace. Este principio es más que evidente cuando observas cómo ciertas personas, sin hacer nada extraordinario en términos materiales, transforman el ambiente simplemente con su presencia. No es lo que dicen, es lo que emanan. Y eso no se finge, se cultiva, se trabaja por dentro y se sostiene con conciencia. Benítez describe cómo esos seres que nos observan no se comunican con palabras, sino con vibración. Y es que la vibración no miente. Es la expresión directa de tu frecuencia interior. Y esa frecuencia no se eleva a base de autoengaños, sino a través del trabajo interno, del perdón, de la coherencia, de la entrega profunda al presente. No es magia, es responsabilidad espiritual. Y esa responsabilidad no tiene nada que ver con cargar culpas o vivir en sacrificio. Al contrario, tiene que ver con libertad, con elegir cada día cómo quieres vivir, con hacerte dueño de tu energía, y al hacerlo, te conviertes en faro para otros. No porque los quieras iluminar, sino porque tu luz los inspira a encender la suya. Cuando tú cambias, tu mirada cambia. Y con eso, tus relaciones cambian, tus decisiones cambian, tus prioridades cambian. Ya no buscas que todo encaje en tus planes mentales. Aprendes a fluir, a confiar, a observar cómo la vida responde a tu transformación sin necesidad de controlar nada. Y es ahí donde ocurre el verdadero milagro. No un evento sobrenatural, sino una sintonía fina entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Una coherencia que te vuelve magnético, que te permite recibir no lo que deseas desde el ego, sino lo que necesitas desde el alma. Porque ahora escuchas, ahora entiendes, ahora ves. Y si ves con nuevos ojos, el mundo también se ve nuevo, más ligero, más auténtico, más lleno de señales, esas señales de las que hablaba Benítez, esas pistas que el universo deja cuando estás listo. Porque sí, el universo siempre responde, pero responde a lo que tú estás vibrando, a lo que tú estás creyendo posible, a lo que tú estás eligiendo experimentar. Así que no subestimes un cambio pequeño, no ignores una intuición sutil. No deseches una conversación que te hace clic, porque todo eso puede ser el punto de inflexión, el recordatorio de que estás co-creando con el universo, instante a instante. Y si llegaste hasta aquí, si este mensaje resuena contigo, si algo en ti se mueve al escuchar estas palabras, entonces tal vez ya no hay duda. Estás listo.
Estás listo para elegir distinto, para pensar distinto, para amar distinto, para ser quien verdaderamente eres, sin miedo, sin máscaras, sin excusas, porque todo cambia cuando tú cambias. Y si esto te tocó, si sentiste algo dentro de ti activarse, suscríbete, comparte este mensaje y sigue explorando. Porque el viaje no termina aquí, apenas comienza.